Hola, te he llamado porque te voy a contar una historia que ocurrió en el año 2011 en capítulos. Hoy te contaré el capítulo 1. Bien, si es de misterio me va a encantar. Los 13 amigos y el asesino. Capítulo 1, el grupo de amigos. Y Zurita era una niña de 8 años exageradamente lista, que no le hacía falta ni estudiar para sacar matrícula de honor. La suben 4 cursos encima de su nivel y aún sigue sacando matrícula de honor, pero ha pedido que no sigan subiéndola, para quedarse con la panda de 13 amigos, contándole a ella que se llevan genial. Están en agosto a un día de irse de vacaciones a una casa en mitad del campo al lado de un lago, pero ella notaba que cuando salían la panda de amigos sucedían cosas extrañas. Oían pasos alrededor de ellos, oían voces amenazadoras escondidas tan bien que no les podían ver. Lo más aterrador es cuando se encontraron al jefe de estudios del instituto y mientras hablaban con él fue acuchillado por detrás de la espalda y no pudieron ver a su asesino. Y Zurita creía que fue algo que pasó, pero que no volverá a suceder. Ella en aquel momento, mientras recordaba esto, estaba preparándose para salir con la panda. Cuando llegó para encontrárselos en las calles de la ciudad, les los otros 12 eran Chispus, Azulon, Martam, la-Morena 1. Network 9-9, Juan tienen 12 años, bueno, y también Chica 19 que estaba de novia con el policía rojo Malaga de 3 años más que ella. Le cogieron de policía por ser la leche pese a ser menor como a su compañera Beatriz 222, pero obviamente no eran del grupo de los 13 amigos ni Rojo Malaga ni Beatriz 222. También estaba Star 01, una alumna ascendida a un curso encima de su nivel por notas excesivamente buenas y es detective privado además de estudiante con sus 11 años, y hermana pequeña del Alga 96. Otra que estaba en el grupo de amigos que tiene 14 años es una repetidora que repitió 2 cursos. También estaba Le Pérez, que repitió un curso y tiene 13 años. Estaba por último Freddy-28 que tiene 19 años, estudia tan poco que desde primaria repite todos los cursos, no estudia nada, pero es del grupo, muy amigo de ellos. Esos eran los 13 amigos del grupo, que estaban charlando tranquilamente. Ale Pérez, Chica 19. ¿Qué tal con tu novio? Chica 19, muy bien, estamos en uno de nuestros mejores momentos, nos vemos mucho y pronto nos daremos un beso en la boca. Lalga 96, uy, espero poder estar allí para verlo. Chica 19, chicos y chicas, no me sean cotillas. Azul, ¿qué cotillas? ¿No tenéis otra cosa que hacer? Star 01, psicotillar sobre ti mismamente. ¿Estás enamorado de alguien? Azul, que no pesada, entre todos me habéis hecho esa pregunta 12 veces. Charlan mientras pasean hasta caer la noche. La medianoche llega y siguen todos, se oscurece, casi no se ve la luz de las farolas, escasean o iban por las calles principales. En una calle sin salida oscura, al llegar a la pared cuando van a darse la vuelta ven a Bichito, una mujer muy dura de 22 años con cuchillos, cuerdas, pistolas, súper armada para robar, les tiene acorralados. Bichito, dadme todo lo que llevéis encima o os mato. Network. ¿Cómo sabes que te lo damos todo? Bichito, porque os quedaréis quietos ahí para que os revise y saque todo lo que llevéis encima. Si intentéis huir, os pego un tiro. Empieza registrando a Network y le saca la cartera Martam, la-Morena 1, Chica 19, Ale Pérez, Lalga 96, Azulon, Juan. Bichito, solo quedáis 5 más. Va a 9-9 para robarle todo lo que lleve. 9-9 mientras es registrado. ¿Por qué haces esto? Bichito, me violaron cuando era solo una niña, unos chavales de edades similares a las vuestras por diversión. Desde entonces odio a los que pasan por esa fase.
Va al siguiente a robarle y Furita no todos son así. Bichito todos pueden cambiar a ser eso. Y Furita yo me niego bichito niñita tú que eres la que no debes salir dañada dame todo lo que llevas. Y Furita no. Bichito saca pistolas y cuchillos bichito tendré que matarte entonces. Star Zero no puedes soy detective y sé que estás enfadada con lo que te rodea. Bichito lo haré. Freddy 28 no. Bichito entonces mato a la Star 01. Lalga 96 se pone delante no a mi hermana ni la toques. Freddy 28 saca un cuchillo idéntico al que asesinó al jefe de estudios del instituto y la amenaza. Freddy-28 o te vas o te mato para que les dejes en paz. Bichito se va el grupo de amigos vuelva a sus casas al día siguiente se vuelven a juntar para ir andando a una casa en mitad del campo al lado de un lago de vacaciones llegan a esa casa y se instalan aunque podrá haber entre ellos un asesino pero para colmo los padres ven en las noticias que el asesino que mata a una familia entera por la sospecha de que eran asesinos había escapado de la cárcel y Tom dirección hacia donde se fueron sus hijos y a Juan le parece ver algo entre los árboles que luego al rato hacía sonar el agua del lago parece ser una persona quien andaba fuera parecen no estar solos y hasta ver uno o dos asesinos cerca. Sigue, cuenta más que me estoy enganchando. Continuará. ¿Cuándo me contarás el capítulo 2? Uno de estos próximos días, hasta entonces, continuará.